Hoy, 20 de noviembre de 2017, los mexicanos celebramos los 107 años de la Revolución Mexicana. En dicha revolución, hubo muchos personajes relevantes y muchos otros que hicieron historia debido a los papeles que jugaron en ella. Hoy, conoceremos a uno de ellos, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Destacó como uno de los líderes militares y campesinos de un día relevante para la historia de México, la Revolución Mexicana. Fue hijo de campesinos. Su padre fue Gabriel Zapata y su madre llevó el nombre de Cleofa Salazar. No fue hijo único, tuvo otros 9 hermanos. Al parecer, participar en los momentos bélicos de la historia le estaba destinado a la familia, ya que tanto 2 de sus tíos como su abuelo lucharon en 2 episodios importantes de la historia de México. Su abuelo luchó en el ejército de José María Morelos y Pavón durante el sitio de Cuautla en la Guerra de la Independencia, y sus tíos paternos lucharon en la Guerra de Reforma durante la intervención francesa. Su familia se mantuvo principalmente del campo, pero también compraban y vendían animales, ya que las tierras no les dejaban mucho de la pobre producción que obtenían de las infértiles tierras. A pesar de ello, él y su familia obtenían lo suficiente para vivir. Su padre les decía: para comer en la casa hay que sudar en el surco y el cerro, no en la hacienda, lo que significó que no quería que sus hijos vivieran esclavizados bajo el yugo de algún capataz en algún latifundio, sino que ellos mismos produjeran lo propio. Pero los hijos de la familia no solo trabajaban en el campo, también fueron a la escuela. Cuando Emiliano contaba con solo 16 años de edad, su madre murió, y 11 meses después, su padre también lo haría. A la muerte de ambos, las tierras se dividieron entre él y sus hermanos restantes, lo que les dejó un buen de tamaño de tierra para sobrevivir sin tener que vender su mano de obra. Emiliano sabía no solo del campo y del ganado, también sabía de caballos, tanto que se le consideraría una autoridad en la materia posteriormente. En 1906, cuando contaba ya con 27 años, Zapata acude a Cuautla a una junta convocada por el gobernador del estado. Dicha junta se hizo con el fin de que el pueblo de Anenecuilco, del que era originario, y el pueblo de Villa de Ayala defendieran sus tierras frente a las grandes haciendas de los alrededores, aunque no se llegó a algún acuerdo satisfactorio. En 1909 comienza la vida política de Zapata. Inició apoyando al candidato independiente para gobernador del estado, quien ganó las elecciones. Al enterarse de eso, los representantes del pueblo convocan a una junta en la que designarían a Emiliano como calpuleque, es decir, el representante del pueblo, y le entregan los documentos de la comunidad para que continuara con la lucha por sus tierras. La lucha que tenía que llevar a cabo era de índole legal. Lo que se peleó fueron los derechos de los campesinos por sobre sus propias tierras, mismos que fueron reconocidos en la época de la colonia o virreinato y que las arrebataron al promulgarse las leyes de reforma, en específico la Ley Lerdo, que estipuló que ni la iglesia ni los civiles pudieran adquirir tierras, por lo que los extranjeros aprovecharon dicha ley para comprarlas y así poder fundar haciendas. A grandes rasgos, eso fue por lo que comenzó a luchar Emiliano Zapata, por la restitución de las tierras a los dueños campesinos. Los problemas por la recuperación de las tierras de su pueblo y aledaños iban en aumento, por lo que a mediados de 1910 arrebata por la fuerza las tierras a los latifundistas y las reparte entre su pueblo y los de los alrededores. A partir de ahí, y debido a esa acción, el gobierno comienza a considerarlo como un bandolero y debe mantenerse en constante movimiento para no ser capturado. Meses después, se reúne con los representantes de otros pueblos en Villa de Ayala para discutir el germen de lo que culminaría como el Plan de Ayala años después, que consiste en desconocer como presidente a Francisco I. Madero, a quien acusaría de traicionar la causa campesina. El 5 de octubre de 1910, el candidato presidencial Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, que en líneas generales convoca a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Zapata, al leer una de las copias de dicho plan, se interesa por uno de los puntos, el que está referido a restituir las tierras que les habían sido arrebatadas a los campesinos. A razón de ello, Zapata discute con un grupo de personas si se unirían a la revolución. De entre ellos, Pablo Torres Burgos, quien sería enviado a dialogar con Madero y posteriormente sería elegido como jefe del movimiento maderista en Morelos. Finalmente, Zapata y el grupo al que perteneció tomaron las armas el 10 de marzo de 1911, dirigiéndose hacia el sur, en donde libraron batallas en las ciudades de Tlayacapan, Jojutla, Chinameca, Tlalquiltenango y Jonacatepec. Torres Burgos no duró mucho como líder del movimiento del sur, ya que sería asesinado días después por soldados federales. A causa de ello, Emiliano Zapata sería elegido jefe revolucionario del sur. Uno de sus primeros logros llegaría el 13 de mayo de 1911, cuando después de 6 días de lucha, es decir, el 20 de mayo, toma la ciudad de Cuautla después de haber establecido su cuartel general en Cuautlisco. Solo un día después, el 21 de mayo de 1911,
las fuerzas maderistas y el ejército formilista firman la paz, quedando como primera condición la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. En consecuencia, Francisco León de la Barra queda como presidente interino hasta el 6 de noviembre del mismo año, fecha en la que Francisco I. Madero tomaría el poder como presidente de la República. A pesar de que Porfirio Díaz se había dimitido del poder, la lucha de Zapata no terminaría hasta que por fin se les restituyeran las tierras a los campesinos. Él continuaría hasta obtener los beneficios por los que había luchado y apoyado a la causa maderista. Por dicha razón, fue considerado como un rebelde por el presidente interino y fue perseguido. Meses después, Zapata se reúne con Madero para llegar a un acuerdo, fin que no logra ser alcanzado y las diferencias entre ambos comienzan a surgir, pues cuando Madero por fin asume la presidencia, se reúnen nuevamente, pero las diferencias se hacen más evidentes. Madero pugnaba por el apego a la búsqueda de una reforma que tuviera como fin la restitución de las tierras a los campesinos, mientras que Zapata se empecinó en recalcar que lo más importante era la devolución inmediata de las tierras. Madero no aceptaría y Zapata terminaría por considerarlo como traidor a la revolución y proclamaría a Pascual Orozco como jefe de la Revolución Mexicana. Derivado de ello, Zapata redacta el Plan de Ayala, en el que desconoce a Madero como presidente, exige la devolución de las tierras otorgadas a los extranjeros durante el Porfiriato y además aseguró que continuaría con la lucha armada debido a que Madero no había cumplido con lo prometido a los campesinos. Madero sería asesinado meses después, en febrero de 1913. Victoriano Huerta toma el poder y Zapata es ya considerado uno de los jefes revolucionarios más relevantes de la época. En un intento para hacer flaquear a Zapata, Huerta envía al padre de Pascual Orozco a pactar la paz con él. Emiliano se siente traicionado debido a ello y manda a fusilar a Orozco. Después de ello reformula el Plan de Ayala, en el que desconoce a Pascual Orozco hijo como jefe de la revolución, quedando así él como único líder jefe del Ejército Libertador del Sur. En 1914 comienza a ganar terreno en Guerrero después de haber tomado el control total en el estado de Morelos. Avanza a la Ciudad de México tomando Guajimalpa, Xochimilco y Milpalta, con lo que amenaza fuertemente a la capital del país. El 30 de octubre de ese mismo año, los tres grupos más importantes de la revolución llevaron a cabo la Convención de Aguascalientes con el fin de llegar a un acuerdo. Como resultado, obtuvieron el desconocimiento del presidente en turno, Venustiano Carranza, y casi un mes después, el 6 de diciembre, el general Emiliano Zapata y el general Francisco Villa desfilaron por la ciudad a la cabeza del Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte. A pesar de las batallas ganadas y de haber logrado entrar a la Ciudad de México, en adelante comienza el descenso para el movimiento. Entre 1915 y 1918, el Ejército Libertador se fue desgastando poco a poco. Intentando aguantar los embates del gobierno, se quedó sin armas, sin municiones y sin líderes. Poco a poco fue perdiendo fuerza. Dicho descenso culminaría con la muerte de Zapata el siguiente año. El gobierno envió a Jesús Guajardo, quien le hizo creer a Emiliano que estaba de su lado. Le proveyó de armas y municiones, y así se ganó su confianza, al fusilar además a 50 soldados federales. Zapata y Guajardo acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, en Morelos, el 10 de abril de 1919, donde sería emboscado y finalmente moriría después de que los tiradores dispararan contra él y sus hombres. Una de las frases más famosas de este personaje fue: "Es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado". ¿Y tú? ¿Qué opinas de la frase de nuestro personaje? Deja tus opiniones en la caja de comentarios y si he olvidado algo importante, por favor no olvides decirlo. ¿De qué personaje les gustaría que hablara en el siguiente videoblog? No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos escuchamos y leemos hasta el siguiente video.